Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva enseñanza de Hechos, bienvenidos a los que estamos aquí. Eh, Hoy es una fecha muy importante en Colombia, hoy estamos de elecciones y de elección presidencial y estas decisiones de lo que la ciudadanía vote va a determinar el rumbo de nosotros y de nuestro país por los próximos 4 años. Así que quiero hablar de una cosa que tal vez no sea tan chévere, que tal vez dicen que en una iglesia no se debe hablar, y es el gobierno, es la política. Y hasta en un momento yo llegué a pensar, ok, sí, la política no se debe hablar en la iglesia, pero hoy vamos a aprender que sí se debe hablar, que el gobierno sí se debe hablar en la iglesia. Y quiero que antes de nada, por eso debí haberme pronunciado hace 8 días y no lo hice, recibí lo que Dios quería decirnos hasta esta semana. Eh, por eso quiero que usted se tome el tiempo de saber por quién va a votar. En nuestra sociedad de redes sociales, de medios de comunicación, ahorita lo hablábamos, solo nos han mostrado 3, 4 candidatos de como 6, 8 que hay. No vote por el que todo el mundo dice que va a votar. No vote por el que la gente dice que es el cambio, porque todos dicen que van a tener el cambio. No vote con la corriente, sino vote a conciencia, ¿sí? Yo no le voy a decir por quién vote, yo tengo mi candidato. La verdad, no hay mucho de dónde escoger, no siento que haya con qué, pero lo que sí le quiero decir es, no se deje llevar por la corriente, ¿sí? Conozca bien las propuestas. Si usted no se ha sentado a ver los debates, si usted no se ha sentado a leer las propuestas y va a ir a votar porque todo el mundo va a votar por él, no lo haga. Que porque las encuestas va liderando, entonces votemos por ese porque parece el menos peor, no lo haga. Le digo y le recomiendo, tómese su media horita, su horita para tratar de, si no le gusta leer, para leer las propuestas de gobierno de cada uno de los candidatos. En YouTube puedes encontrar los videos de donde cada candidato da sus propuestas. Y una cosa muy importante es votemos por alguien que represente nuestros ideales, nuestra moral y nuestra ética cristiana y nuestra ética con Dios. ¿Sí? Yo sí puedo decir tranquilamente que nosotros no deberíamos votar por una persona que vaya en contra de nuestra moral y de nuestra ética y de nuestras creencias. ¿Sí? Si la persona favorece cosas que no se deben favorecer, como el aborto, como la eutanasia, como si avala, por ejemplo, la educación inclusiva, que no debe ser así, no deberíamos votar por personas así, porque estamos pidiendo lo que Dios no quiere que sea, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando mi bebé mía, que ya está caminando, empezó, tenía 24 semanas, ya nosotros la vimos en ecografía moverse en el vientre, era súper grande, ya creo que en ese momento pudimos saber su género, que iba a ser niña. O sea, el aborto a las 24 semanas es el asesinato de un feto. Yo no puedo apoyar a un candidato que esté a favor del asesinato. Yo no puedo apoyar gente que no esté con mis creencias. Y no es que ahí sí no hay inclusión. ¿Sí? Todas las cosas, y tú puedes ser como quieras y hacer lo que quieras y tener la inclinación sexual que quieras, y todo debe ser aceptado e incluido, pero cuando alguien piensa diferente a ti, ahí sí es rechazado. Y eso nos pasa un poco a nosotros. Así que, por favor, tengamos sensatez a la hora de votar. Tengamos sensatez, ¿sí? Y como les decía al comienzo, las personas creen que no se debe hablar de esto en las iglesias, de esto en los grupos, porque una cosa es Dios y otra cosa es la política.
Una cosa es Dios y otra cosa es el gobierno. Y resulta que ahí es donde empezó el fracaso del hombre. Antes el hombre tenía a Dios como centro. Antes se hablaba de Dios en las escuelas. Antes habían leyes, había moral, había ética. No había matrimonios fuera, no había gente que se arrejuntaba, es decir, que se iban a vivir juntos si no había un matrimonio. Ahora viven con 3, 4, 5 y después terminan teniendo un perro y solos porque nadie pudo llenarlo. ¿Sí? Antes creíamos en la familia, antes creíamos en la moral, ahora es lo que todo el mundo quiera. Y todo eso empezó a pasar cuando se sacó a Dios de la ecuación, ¿sí? Con el humanismo y toda la cosa. Y no quiere decir que el humanismo sea malo, porque hay muchas cosas muy buenas del humanismo. Derechos a los trabajadores, derechos de la mujer, muchas cosas que son muy buenas, ¿sí? Pero hay otras que no lo son. Entonces, resulta que mucha gente dice, no, es que eso en las iglesias no se debe hablar de política. Las iglesias son para hablar de Dios y la política es afuera. Mentira. Antes, si miramos el libro del Éxodo, Moisés era quien ejercía juicio sobre el pueblo, ¿sí? Quien gobernaba sobre el pueblo, y a la vez instituyó el sacerdocio, los levitas, la gente que adorara el culto de Dios. Por a la vez el mismo Moisés era quien entraba al tabernáculo a adorar, a preguntarle a Dios cuál era su voluntad, qué era lo que debía decirle al pueblo, qué era lo que debía hacer. ¿Qué vemos acá? El gobierno y la religión eran una sola cosa, que actuaban en común. Y eso no solo lo vemos en Moisés, después lo vemos en los jueces de Israel, donde cada juez era una persona apartada para Dios, era una persona íntegra, era una persona que adoraba. El último juez fue el profeta Samuel, que creció en el templo junto al sacerdote, que hacía los milagros, que profetizaba, pero a la vez era quien decretaba. Entonces tenemos que quitarnos la idea de que en la iglesia no se habla de política y en la política no se habla de iglesia, porque entonces ahí hay una ruptura. Cuando Dios es nuestro centro, cuando Dios nos da nuestras directrices, ¿sí? Nuestras leyes, nuestros mandatos, nuestras manuales de cómo debemos actuar, es que funciona. De eso se trata el Pentateuco, la ley, los 5 Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Por eso se llama la ley. La ley era lo que Dios nos decía cómo hacer las cosas por medio de la iglesia, de los sacerdotes, de la adoración. Y hoy en día eso se ha salido de la iglesia. Y quiero que sepamos 2 cosas. Y quiero que pensemos quién nos está gobernando realmente, como primera parte de esta enseñanza. ¿Quién nos gobierna? Resulta que el pueblo de Israel ya había conquistado la tierra prometida, ya estaba en la iglesia, ya estaba en el pueblo, ya estaba en todo el territorio, y tuvo un proceso que se llamaron los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Personas que juzgaban, gobernaban, como les decía ahorita. Las naciones alrededor de Israel tenían reyes, pero el pueblo seguía teniendo jueces. Y había tiempos en que el pueblo actuaba bien y estaba con Dios y les iba bien, y había tiempos en los que no les iba bien y en los que no obedecían al juez, o el juez no era íntegro, y los filisteos, los amorreos, los cananeos, los heteos, todos los feos venían y atacaban a Israel, tenían hambres, tenían guerras, tenían de todo. Cuando el pueblo decidía volverse a Dios, todo funcionaba. Entonces, ¿qué está pasando aquí en esto? Nosotros siempre nos quejamos, y me incluyo porque yo soy el primero, es que son unos ladrones, es que se están robando toda la plata, es que no hay inversión pública, es que no hay educación, es que cada día hay un escándalo más, pero nosotros mismos los elegimos, ¿sí? Y tristemente hay partidos cristianos y hay partidos con representantes del pueblo con ideales rectos, y preferimos votar por los que dicen los otros, ¿sí? Preferimos
ir con la corriente. Y yo siempre me he preguntado por qué Colombia siempre ha sido un país del tercer mundo. ¿Por qué Colombia siempre ha tenido pobreza? ¿Por qué Colombia siempre ha tenido guerra? ¿Por qué Colombia? Muchas veces pensé en irme de Colombia. Bueno, me fui un tiempo, volví, pero como que siempre estuve ese deseo de tal vez irme del país. Ahorita que Dios nos ha puesto aquí, ya eso ha cambiado un poco, ya sé que Dios nos tiene acá. Pero nosotros mismos, yo mismo, pensamos mal de Colombia, con justa razón. ¿Pero por qué? Porque no sabemos elegir. Porque siempre hemos elegido el que nos pintan, el que tal vez dicen, pero no solo es eso. Yo quería y le preguntaba a Dios, ¿por qué Colombia siempre está en subdesarrollo, en el tercer mundo, la economía no prospera? Y Dios me habló y me decía, porque hay idolatría. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en la Biblia que el pueblo de Israel empezaba a adorar dioses de otras tierras, empezaban a poner las imágenes de los dioses en lugares altos, dice ahí, en las montañas, y ponían las estatuas. Nada más Bogotá tiene los 2 montes más altos con 2 estatuas. Y en cada lugar a los que vamos hay idolatría, se están adorando personas, dioses, ídolos, cosas que no son el verdadero Dios. Cuando hay idolatría, Dios es celoso y Dios no bendice un lugar donde Él no es adorado. Entonces por eso Colombia es así y tal vez va a seguir siendo así por muchos años. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y quiero leer un poquito 1 Samuel 8, versículos 7 al 8. Y está aquí el profeta Samuel orando y hablando con Dios, porque el pueblo ya no quiere que él sea el juez, ni sus hijos sean jueces, sino están pidiendo reyes, lo que hoy sería equivalente al presidente. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti, ya que no quieran que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, y te tratan a ti de la misma manera. ¿Qué pasa? Los jueces, así como Moisés, estaban puestos por Dios. Eran personas que temían a Dios y que dirigían al pueblo bajo las guianzas de Dios, bajo el temor de Dios. Pero el pueblo empieza a decir, ¿sabe qué? Ya no queremos más jueces. Ya no queremos que Dios sea nuestro juez. Queremos un rey. Queremos un rey como las demás naciones. Hoy en día pues está instalada la democracia en todos los lugares y nosotros queremos una persona que quite la corrupción, que acabe con la pobreza, que quite el hambre, ¿sí? Que mejore las condiciones de la universidad pública. Claro, todo eso es demasiado importante, lo necesitamos, ya no más devastar, ya no más desangrar Colombia. Y yo escuchaba el discurso de nuestros candidatos y todos los que escuché, todos hablan de ir ante la corrupción. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿por quién voto? ¿Por Pepe, Pepa? Pepe, si todos me están diciendo lo mismo. ¿Sí? Resulta que nosotros ponemos nuestra esperanza en personas antes que en Dios, como se los decía. Y nuestra esperanza de gobierno debe ser primeramente Dios. Dios escoge a Saúl, iba a decir es que a Sansón, como el primer rey de Israel. Y dice la Biblia que no había un man más apuesto, más pinta, más lindo que Saúl en todo Israel. Y toda la gente apenas lo vio, claro, sí, ese es, casi digo nombres, ese es. Dicen que él era el más alto de todos, que todo el mundo, el varón más alto, el man más alto le daba en los hombros. O sea que imagínense así, grandísimo como yo. Un tipo súper alto, súper apuesto, y la gente dijo, ya, ese es. Lo que yo les decía, la masa dijo tal, sí, ese es. Pero resulta que nosotros al ver quién fue Saúl en sus comienzos, estaba con Dios
Dios los respaldó, pero su final no fue nada bueno. Al final desobedeció a Dios, ofreció sacrificios que no debía ofrecer, se fue a buscar una bruja, persiguió a David, lo quería matar, tenía odio en su corazón, estaba lleno de orgullo. Israel fue sitiada por los filisteos, ya Dios no estaba con Saúl, por lo tanto ya Dios no estaba con Israel. Y eso nos pasa a nosotros. Nos dejamos llevar por las apariencias, ¿sí? Nos dejamos llevar por lo que nos dicen tal vez las palabras que se las lleva el viento. Pero en realidad tenemos que mirar las intenciones del corazón, las intenciones del carácter. Yo no creo que un tipo que está echando la madre, que le está dando cachetadas a otro, que está devaluando el valor de la mujer, sea la persona apta para gobernarnos. Así punteen las encuestas. Yo no creo que un tipo que está aliado con un montón de clanes de corrupción, diciendo que no, pero le están financiando su campaña, sea la respuesta. ¿Sí? Y yo no creo que el otro que está lleno de guerrilleros y de personas que también han desangrado al país sea la respuesta. Nos dejamos llevar por lo que vemos, nos dejamos impresionar, pero solamente Dios sabe el corazón. Entonces, ante un panorama tan desalentador, ¿qué hacemos? Ahora, yo les decía, primer punto, como, ¿qué te está gobernando o quién es tu gobernante? Ok, hablemos final de los presidentes y del país, pero nosotros también, ¿quién está gobernando? ¿Y qué está gobernando? Hay cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, que está llevándose el primer lugar que tiene Dios. ¿Sí? Es más importante para nosotros el hijo, la hija, el esposo, el novio, mi relación, mi carrera que Dios. ¿Eso es lo que me gobierna? Ay, es que yo estoy con Dios, pero nada que tengo bendición. Yo fui a Hechos y eso nunca pasó nada. Yo fui a Hechos y antes peor todo. Pero ¿realmente estabas poniendo a Dios primero? ¿O sabías que estabas cometiendo algo que no debes hacer, algo malo, y lo seguías haciendo porque lo quieres hacer? Pero Dios no es el primero en tu corazón. ¿Quién te gobierna? Y Dios le dijo a Samuel: vuélvelo a poner, por favor, haz lo que ellos digan. Ok, ya no quieren que yo sea su rey. A mí, a quien me rechazan, y ya no quieren que yo siga siendo su rey. Vemos, y les decía, cuando el pueblo estaba con Dios era bendecido, tenían paz, tenían prosperidad, tenían felicidad. Cuando el pueblo empezó a adorar a otros dioses, todo era un caos. ¿Quién está reinando en tu vida? ¿Quién está gobernando en tu corazón? ¿Quién está gobernando en tu mente? ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Cuál es tu último pensamiento? ¿De qué estás lleno? Yo no puedo creer que nosotros tengamos bendición de Dios si tenemos esto en nuestra cabeza, en las redes sociales, 10, 12 horas al día. Y lo leí ayer en unas estadísticas. Los jóvenes de hoy en día están consumiendo redes sociales e internet alrededor de 10 horas al día. Están conectados alrededor de 10 horas al día. Si esta efemeridad, noticias falsas, tendencias, es lo que te está llenando, no creo que Dios te esté llenando. Y no creo que sea Dios el que esté ahí. Entonces, ¿quién es el que te está gobernando? Si lo primero que haces es entrar a mirar porque abres el celular y lo primero que tienes son 50 notificaciones. Y yo lo primero que estoy haciendo todas las mañanas es chao. Pero si tienes 2 mensajes en Instagram y lo primero que entras es a mirar y te acuestas mirando Instagram, ¿quién te gobierna? Te está gobernando un aparato, te está gobernando lo que el diablo y el mundo quieren decirte. Entonces es demasiado importante que sepamos y que aterricemos lo que debemos hacer y lo que estamos haciendo. ¿Sí? También leía en un libro ayer que antes teníamos atención por las cosas. Yo me sentaba a leer, leía. Yo me sentaba a cenar, cenaba con mi familia, compartía. Yo me sentaba a hablar con alguien y hablaba. Y ahora esto nos roba la atención. Las conexiones cerebrales están cambiando y la atención está cambiando porque la atención está dividida. Nos sentamos a comer, está el televisor prendido, está el celular, está la familia y hacemos 4 cosas a la vez en lugar de solo comer. Nos sentamos a compartir con la familia
y estamos es mirando el celular, lo que otro puso en lugar de estar con nuestra familia. Y eso se los reconozco. A mí, nosotros con Ángel dijimos, no celulares en la mesa. Y muchas veces me ha pasado que hemos estado descansando en el sofá y es como, hey, oye, no, estás hablando conmigo. Y le he tenido que decir, sí, lo siento. Y viceversa. Y ayer, por ejemplo, teníamos ya infidencia, algo tan lindo que fueron los primeros pasos de Mía. Y estábamos todos sentados en el piso, arrodillados, llenos de risa, viéndola caminar, con lágrimas en los ojos. Pero yo creo que también no lo hubiésemos podido perder si estuviéramos pegados a esto. Entonces, ¿quiénes son las prioridades en nuestra vida y cómo las estamos seteando? ¿Qué es lo que estamos...? Y yo creo que ustedes veían el título de esta prédica de gobierno, este man solo me va a hablar del presidente. No. ¿Qué es lo que estamos dejando que gobierne nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra autonomía, nuestras relaciones? ¿Sí? No nos dejemos, y vuelvo a lo de ahorita, a llevar por la apariencia. Clamemos por alguien que sea como Dios. Veamos 1 Samuel 9, 15 y 16. Dice, ya Dios le dice a Samuel, ok, dales el rey. Si ellos ya no quieren que yo los gobierne, pues démosles el rey. Y dice, ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, mañana a esta hora enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo liberará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. ¿Cuál era el clamor del pueblo? Que los filisteos no los atacaran más. Ser libres, porque en algunas partes estaban esclavizados. ¿Cuál es el clamor de nosotros hoy? Que ya no nos roben más la plática de nuestros impuestos, que ya no nos roben más la educación, que ya por favor podamos salir a la calle con tranquilidad, que podamos andar en nuestros carros y motos sin poder estar pensando en huecos y muchas otras cosas. ¿Cuál fue? Siguiente versículo. El detonante de lo que pasó acá, a pesar de que no era lo que Dios quería, no era la persona que quizá Dios quería ponerle al pueblo porque Él quería seguir siendo el dirigente, dice, desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Y yo no sé si usted ha orado por Colombia, y yo debo reconocer que no lo he hecho mucho, pero sí lo he hecho. Y yo debo reconocer que David Betancourt ha sido ¿cómo se dice? Exhortado por mi esposa, ha sido exhortado por Angélica para que no se queje tanto. Yo soy el primero que veo en la calle y digo, mire ese desgraciado, como lo que hizo, mire no sé qué, mire este hueco, pero es que si seguimos aquí, yo soy el primero que ha dejado salir toda esa cosa. Pero lo que debemos hacer es que, eso es lo que hace todo el mundo, eso es lo que hace la corriente, pero nosotros debemos clamarle a Dios para que Él tome el control del país, para que Él tome el control de las personas, para que Él nos libere de tanta corrupción. Nosotros mismos somos los que tenemos que orar para que eso pase. Y aquí vemos cómo Dios tuvo compasión del pueblo y dice, tengo misericordia y escuché su clamor. Así que si usted era como yo, de los que más se quejaba, de los que más inconforme estaba, sí, todos estamos cansados de los mismos, todos estamos cansados de lo mismo, de que nos hagan lo mismo, de que vez tras vez nos roben, nos decepcionen, prometan y no cumplan. No pongamos nuestra esperanza en esa clase de hombres que no tienen temor de Dios. Pongamos nuestra esperanza en Dios y clamémosle a Dios para que sea Él quien tiene control de Colombia. Por un lado, por el otro, conquistemos a Colombia para que ya las personas no estén en oscuridad, sino vengan a salvación, para que cada vez la idolatría cese en este país y podamos establecer el reino de Dios y las personas que aman a Dios en este reino. Entonces, yo veía y decía, listo, Dios aquí los va a escuchar, Dios va a tener misericordia. ¿Y qué vamos a hacer si igual
Bueno, también por otro lado, si hay como les decía, si hay un candidato que pueda velar por nuestros intereses, por nuestras creencias, apoyémoslo, así no gane. Pero y si no gana, que seguramente es lo que va a pasar, pero aún tendrá mi voto. Si no gana, ¿qué hacemos, David? O sea, ¿vamos a estar jodidos otros 4 años? Y yo decía, Señor, ¿y qué hacemos? Y me decía, ¿cómo has estado jodido estos 4 años? Y yo, no. Gracias a Dios, he tenido bendición, mi familia ha tenido bendición, me ha traído bendición. Y yo decía, ¿por qué? Y Dios me traía a la palabra Josué. Cuando Josué Dios manda a Josué a que gobierne, a que sea el juez, igual le dice una cosa. Y Josué 1:8 está retrillado, pero es la palabra que Dios me traía a mente. Decía, estudia este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo así entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué nos dice Dios? Ellos iban a entrar a guerra. Ellos iban a entrar a un pueblo donde había gigantes, donde había ciudades fortificadas, y ellos no tenían nada. Y les dice, si estudias la Biblia, mi libro de instrucción, de día y de noche, y no solo lo estudias, porque yo lo puedo estudiar con una mirada filosófica, con una mirada crítica, y no puedo creer lo que me dice, pero si yo lo estudio y hago lo que en él dice, solo ahí prosperaré y me irá bien en todo lo que haga. Puede reinar, puede gobernar, lo que sea, el que sea, pero si yo estoy cogido realmente de la mano de Dios, a mí me irá bien. Puede gobernar la izquierda, puede gobernar el centro, puede gobernar la ultraderecha, que es lo que nos ha gobernado últimamente, y no lo ha hecho nada bien. Puede pasar lo que sea, pero si yo leo la Biblia, la creo, hago lo que ella me dice que debo hacer, ahí y solo ahí me irá bien. No importa el gobernante, no importa la persona, solo ahí me irá bien. Y entonces, ¿por qué el mundo está tan mal? ¿Por qué Colombia está tan mal? ¿Por qué? Por el pecado. A los hombres, esto me gusta mucho, Dios nos entregó cuando nos creó el dominio sobre el mundo, ¿cierto? Dice, y señorearás sobre las aves, sobre los animales, sobre los peces que están en el agua. Eso lo dice Génesis 1:26 al 28. Dios nos entregó la autoridad en el mundo. Entonces, ¿por qué si Dios nos entregó la autoridad del mundo hay tantas enfermedades, hay tanta pobreza, hay tanta corrupción? Porque ahora el mundo, nosotros le dimos el control del mundo a Satanás. ¿Cómo así, David? Resulta que Dios le da el control a las personas, a Adán y a Eva, mientras obren bien, pero ellos pecan. Y al pecar, el pecado quita a Dios y da autoridad al diablo. Leamos en Primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Sí? No es Dios el que te manda la pobreza, no es Dios el que manda las enfermedades, no es Dios el malo que quiere ir en contra de las personas. Las personas le encuentran el dominio de sus vidas y del mundo a sus propias pasiones, que saben que están desordenadas, que saben que están mal, que saben que no van de acuerdo a lo correctamente hecho, a lo moral, a lo ético, a lo que Dios nos dice. Y sí, estamos en un mundo donde Dios nos puede bendecir, pero este mundo está controlado por el diablo. Y todos queremos un cambio, todos queremos que se acabe la corrupción, todos queremos que todo funcione bien acá en Colombia, pero no comenzamos por nosotros mismos. ¿Sí? ¿Quieres un cambio? No tires papeles en la calle. ¿Quieres un cambio? Acá en Colombia tenemos la cultura del más abeja, el más vivo. ¿Sí? El que se coló en la oreja de acá en el retorno de la vía
Ay, yo soy más abeja y me les meto a todos por delante. El que se robó 200 pesos, el que no le estaba mirando y se cogió el chicle. Ay, yo sí soy muy abeja. ¿Sí? Acá el que hace la trampa. Ay, pongo mi hoja de vida encima de la de otro. Hablo mal de mi compañero de trabajo para que a mí me vaya bien. Esa es la cultura que no lo va a cambiar un presidente, no lo va a cambiar un senador. Tenemos que tener conciencia de cambiar nosotros mismos, de que somos los que llegamos a un lugar y para eso hay aseadoras, ¿sí? Llegamos a la casa a gritar y a pelear con las esposas, con los niños, con la mamá. Somos intolerantes. No nos preocupa nuestro entorno, no nos preocupamos por nadie, solo nos preocupa nuestro bienestar. Nunca va a mejorar el país y nunca vamos a progresar si esas pequeñas cosas no cambian en nosotros. Yo soy de los que me como un dulce, un chicle, unas galletas y me guardo todo en el bolsillo. Cuando me doy cuenta tengo todos los bolsillos llenos de basura y después voy y lo boto en una canequita de basura. ¿Sí? Nosotros mismos somos los que tenemos que empezar a generar un cambio. Y también pasa, muchos son como, pues yo no soy de esta ciudad, pues esta ciudad no me importa, es que Bogotá sí es horrible. ¿Qué haces en Bogotá? Pues vete para tu ciudad. Pero entonces como no tenemos sentido de propiedad, actuamos mal y en contra de la ciudad y en contra de los gobernantes y todo. Eso mismo que yo les decía, en lugar de tener una mentalidad positiva, una mentalidad de bendición, de hablar bien, de traer bendición, somos los que estamos hablando mal todo el tiempo, los que nos estamos quejando, los que estamos renegando. Eso no va a cambiar si nosotros mismos no empezamos a generar el cambio desde las pequeñas cosas. Si va una señora en coche y yo prefiero mandarle el carro por encima en lugar de darle el paso. Nos ha pasado con mi esposa y a mí. ¿Sí? Tenemos que cambiar las pequeñas cosas, pero sobre todo tenemos que poner a Dios en el centro. Entonces, ¿qué pasó? Si el diablo y el mundo está controlado por el diablo, resulta que Dios a nosotros nos restablece la autoridad. Y por eso les decía, puede gobernar, como dicen coloquialmente, el rey Pepinito, y puede hacerlo mal, pero yo puedo tener cosas buenas. Y eso lo vemos en Mateo 18:18. Dios nos dice que todo lo que prohibamos, todo lo que atemos o todo lo que decretemos, dicen distintas versiones, en el cielo será permitido en el cielo y en la tierra será permitido en la tierra. O sea que Dios nos restaura la autoridad que teníamos. Perdemos la autoridad con el enemigo por medio del pecado, pero acá Jesús está diciendo, usted tiene la autoridad de pedir lo que quiera y decir que así va a ser. ¿Sí? Ay, pero entonces, pastor, ¿por qué no recibo si yo le oro y le oro a Dios? Ay, yo sí le he orado, usted no, pero yo sí le he orado a Dios por Colombia y no pasa. O porque yo le pido a Dios esto y lo otro y no me sucede. Y yo se los he leído en un par de ocasiones en Santiago 4:6, dice, no recibimos porque pedimos mal. Yo no le voy a dar mía por más de que me pida ahorita una Coca-Cola. ¿Sí? Y está mal porque ella me ve a mí tomando Coca-Cola a veces, que yo tampoco debería tomar Coca-Cola. Sí, mi amor, tú. Y ella quiere tomar Coca-Cola ni siquiera porque sabe para qué es, o porque tal vez no sabe que le conviene, ¿sí? Pero ella me pide algo que no está bien, y yo no le voy a dar a mi hija algo que no le va a hacer bien. Eso mismo nos pasa con Dios. Santiago 4:6 dice, aun cuando se lo piden, tampoco reciben porque piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Pedimos, ay, pero como así tengo la autoridad de que Dios me bendiga y me dé todo lo que quiero, pero pido mal. Pido para mis propios placeres. Entonces, ¿cómo debo pedir? Debo pedir cosas que le agraden a Dios, que sean su voluntad. ¿Sí? Y eso lo vemos en 1 Juan 5:14. Y dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y en el siguiente versículo va a decir que Él no lo entrega y Él no lo da. Así que tenemos que cuidar lo que estamos haciendo.
Tenemos que cuidar nuestras acciones, nuestros pensamientos, la forma en la que nos expresamos, la forma en la que hablamos, la forma en la que actuamos. Queremos un cambio, queremos que las cosas mejoren. Veamos nosotros mismos los que debemos mejorar primero. No esperemos que llegue una figura de poder a mejorar algo si yo mismo no mejoro desde las cosas más pequeñas. Segundo, tratemos de elegir bien. Ejerzamos nuestro derecho electoral. ¿Sí? Ejerzamos nuestro derecho al voto, creyendo y haciéndolo por una persona correcta. Tercero, no nos dejemos llevar a la corriente. Cuarto, la primera persona que debe gobernar en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, en nuestros corazones, es Dios. Si Dios gobierna, nosotros tenemos bendición. ¿Sí? Si Dios nos gobierna, se puede estar cayendo el mundo a pedazos, pero nosotros tenemos bendición. Y por ponerles un ejemplo, y espero que haya sido así en sus casas, cuando empezó pandemia yo no tenía trabajo y nos encerramos en un apartamento, mi esposa y yo, en un pueblo a las afueras de Bogotá. Ni siquiera estábamos acá cerca de nuestra familia y nunca nos faltó nada. ¿Cómo? Dios. ¿Sí? Comimos hasta engordarnos 10 kilos, ¿sí? Y ahorita estamos bajando. Pero fue cuando más comimos, cuando más cocinamos, cuando más compartimos, cuando hicimos amiga. Porque el mundo se puede estar cayendo a pedazos y se estaba cayendo a pedazos hace 2 años y reinaba la muerte y reinaba la escasez y reinaba la necesidad. Pero fueron tiempos donde más ayunamos. Además, donde más oramos, nuestro televisor 24/7 tenía música cristiana, adoraciones. Fueron tiempos donde más estudiamos la palabra porque estábamos todo el día juntos, estábamos todo el día en la casa. De pandemia nace Hechos. Así que el mundo se puede caer a pedazos, pero si tu esperanza y tu Dios son tus reyes, si tienes tu esperanza puesta en Dios y Dios es tu rey, Dios es quien te gobierna, Dios es quien controla tus cosas, tú vas a tener bendición. Lo leíamos en Josué 1:8. Si haces lo que dice su libro de instrucciones, lo obedeces, solo así tendrás bendición. Así que con esto quiero dejarlos y les reitero, si no han leído las propuestas, si no las saben, vayan y véanlas conscientemente antes de que voten, ¿sí? Por otro lado, les invito a que en este momento nos levantemos y oremos por Colombia. Intercedamos por Colombia, así como el pueblo, como Dios escuchó el clamor del pueblo, que Dios escuche hoy nuestro clamor por nuestra nación. Señor Padre Santo, gracias te damos hoy por esta enseñanza, Dios. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Sin embargo, Colombia hoy está, Señor, en un punto de quiebre, Señor, en un momento álgido de su historia, en un momento importante, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, que aquí habemos más de 3 reunidos en tu nombre, orando, Señor, clamando por tu misericordia, Señor. Y hay miles de cristianos, millones de cristianos en este país, Señor, que te aman, Señor, que te buscan, que te creen, que te honran, Señor. Y por esto, Señor, hoy nos ponemos, Señor, de acuerdo con ellos que seguramente también han estado orando, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia de Colombia. Hoy oramos por Colombia, Señor. Hoy oramos por sus gobernantes. Y te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tengas el control, Señor, de lo que va a pasar en el país, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que si hay personas que van a orar en contra de ti, Señor, que si hay personas que van a legislar en contra de ti, Señor, que si hay personas que van a, Señor, a orar incorrectamente, Señor, aún, Señor, tú tengas misericordia de nosotros, misericordia de los cristianos, misericordia de las familias, misericordia de las niñas, Señor, que tú extiendas tu bendición, Señor, tu amor a las personas, Señor. Tú me mostrabas, Señor, cómo cuando Abraham oró, Señor, por la ciudad, Señor, de Nínive, y te decía, si hay 100, si hay 50, si hay 20, si hay 10, si hay 1,
Y tú le decías, lo haré, no la destruiré si hay uno, y no lo hubo, Señor. Pero aquí en Colombia habemos miles, Señor, de personas que te amamos. Así que por favor no permitas, Dios, que vaya a ser destruido este país, que vaya a caer, Señor, en crisis, que vaya, Señor, a tener tal vez una guerra civil, porque no estamos exentos de eso, Señor. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia y amor y mires con buena voluntad, Señor, a Colombia. Hoy, Señor, que las personas puedan votar, Señor, y que voten bien, Padre Santo, que los cristianos, Padre Santo, voten bien, que tus hijos, Señor, voten por personas que sean correctas, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque tú tienes el control de Colombia y tendrás el control de Colombia en estos próximos 4 años, Dios. Ahora, Señor, te suplicamos que nos ayudes a nosotros, Señor, también a tenerte a ti primero, Señor. Que tú seas el primero, Señor. Que realmente seas nuestro Dios y nuestro gobernador. Que tú estés, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, siendo el Rey, Padre Santo. No queremos tener otros dioses, Señor, delante de ti, Padre Santo. No queremos poner familiares, no queremos poner trabajo, no queremos poner redes sociales, Señor, por encima tuyo, Dios. Hoy te damos el primer lugar, Señor, a ti. Tú eres lo más importante y te amamos con nuestro corazón y estamos agradecidos por lo que tú nos has dado y por lo que tú nos das, Señor. Y no solo eso, Señor, sino que realmente sentimos tu amor, Señor. Sentimos tu bondad, Señor, y por eso te amamos y te ponemos en primer lugar, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a corresponderte y a hacer las cosas bien para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ay, me quedé sin aire. Espero que hayamos aprendido algo hoy. Si quieren apoyar nuestro ministerio para que podamos seguir pagando este lugar, para que podamos seguir llevando la palabra de Dios a muchas personas, pueden aportar. Pueden hacer sus donaciones, pueden enviar sus ofrendas, sus diezmos con este código QR a Bancolombia, con este número de teléfono a Neki, a David Plata. Y oramos para que Dios bendiga y les prospere y les multiplique sus donaciones, ¿cómo se dice? Cuando alguien tiene una buena voluntad. Su buena voluntad. Así que bueno, si les gustó también compártanlo, tengamos el gobierno adecuado en nuestras vidas, independientemente de quién sea el presidente, tengamos el gobierno que debe ser. Así que compartan este mensaje, nos vemos el próximo domingo, chao, chao, bendiciones.